Acaba de culminar la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y el Combate de la Pandemia por COVID-19 y como ya es un hecho habitual, queremos conversar con ustedes de las últimas novedades acaecidas en la lucha contra el virus, contra el coronavirus. Queremos iniciar señalando que para el día de hoy debemos reportar 21 casos nacionales. Son casos de transmisión comunitaria, 16 que estamos investigando y vamos a conversar brevemente con ustedes acerca de cada uno de ellos, y 5 casos que en concreto se refieren a contactos con viajeros internacionales. De esos casos debemos decir, de los casos de transmisión comunitaria, uno de ellos es un hombre de 68 años del estado Monaga, municipio de Maturín, periodista sin antecedentes de viaje. Estamos estudiando de dónde proviene la cadena de contacto. Inició síntomas el 9 de mayo, presentó tos seca y acudió al Centro Centinela de Maturín. Se le toma PCR, es decir, la prueba molecular, y dio positivo el día de hoy, el día 19 de mayo. Está con síntomas leves, insuficiencia respiratoria leve, y fue ingresado en el CDI Centinela. Una mujer de 39 años del estado Apure, de San Fernando del Tamarindo, contadora, que tuvo contacto con un caso positivo. De allí la importancia de mantener siempre el respeto a la cuarentena, al distanciamiento social. Ha sido un esfuerzo de todas y de todos, y lo estamos logrando. Si alguien violenta la cuarentena y está en contacto con un caso positivo, pongamos que ese caso positivo esté asintomático, bueno, ocurre como le ocurrió a esta compatriota del estado Apure, que ahora está infectada por COVID-19. Fue ingresada en el Hospital Centinela de allí, de San Fernando de Apures. Un hombre de 37 años, natural de Cuba, que es bioanalista de la Misión Médica Cubana, que también estaba cumpliendo servicio en el estado Apures, en el municipio Páez, estuvo en contacto por su trabajo con un caso positivo y bueno, ha sido ingresado en el CDI de allí para recibir tratamiento. Otro hombre de 32 años también de Cuba, que es informático de la Misión Médica Cubana en el estado Apure, en condiciones similares, también fue ingresado en ese CDI. Otro hombre de 29 años de Cuba, que cumplía servicio médico en el estado Apure, en el municipio Páez, presenta la misma situación. Los 3 están ingresados en el CDI para recibir tratamiento. Así tenemos por caso todos, un hombre de 54 años también de Cuba, hombre de 42 años también de Cuba, hombre de 43 años también de Cuba, todos ellos que estaban cumpliendo misión en el municipio Páez del estado Apure, donde tenemos uno de los puestos fronterizos para recibir a los connacionales que vienen por miles y miles desde Colombia, desde Brasil, desde Perú, desde Chile, desde Ecuador, huyendo del COVID-19, huyendo de la desatención, huyendo de la xenofobia, huyendo de la indolencia de gobiernos que en modo alguno han atendido de manera adecuada esta pandemia. Y bueno, pues en el cumplimiento de su deber, estos hermanos de la Misión Médica Cubana resultaron contagiados por COVID-19. Si usted contrae el coronavirus en Ecuador, bueno, en Ecuador ni se diga, no le prestan atención ni siquiera si está asintomático. En Brasil el señor Bolsonaro decía que era una gripeciña, pero pongamos por caso México, que es un país que está atendiendo en estos momentos los pacientes que presentan una infección por COVID-19. Si usted está asintomático o síntomas leves, le dicen que se quede en su casa y que se mantenga aislado en su casa. En Venezuela, por orden del presidente Maduro, todos los pacientes y todas las pacientes con infección por COVID-19 deben ser ingresados o en los CDI, o en los CDI Centinela, o en los hospitales Centinela. Cuando los connacionales, los compatriotas venezolanos, se vienen de manera masiva por miles y miles desde Ecuador, desde Perú, desde Colombia, desde Brasil y desde Chile, el riesgo que tienen de contraer infección por COVID-19 no es este, es este. O este si viene de Perú, o este si viene de Brasil,
Este si viene de Ecuador. Es decir, es un riesgo muchísimo mayor. Y es probable que casos como el de Ecuador presenten unos subregistros tan tremendos que hay algunos reportes que señalan que más del 60% de la población de Ecuador podría estar infectada por COVID-19. En consecuencia, el presidente Maduro ha tomado la decisión de generar verdaderos cordones sanitarios, murallas sanitarias para atender a los miles y miles de connacionales que están entrando por el estado Táchira, por el estado Zulia, por el estado Apure, por el estado Bolívar, porque lo que estamos percatando es que solamente en el día de ayer, en las pruebas que se le hicieron a los compatriotas que ingresaron de Colombia, 81 casos infectados en Colombia y venidos a Venezuela. En el caso de Brasil, 23 casos que fueron infectados en Brasil y que ingresaron a Venezuela. Y en el caso de Ecuador, 6 casos que ingresaron de Brasil, que venían de Ecuador en avión y se infectaron en Ecuador e ingresaron a Venezuela. Estos 110 casos, si nosotros permitiéramos que fueran a sus estados donde viven, a sus sitios de residencia o a sus sitios de nacimiento, a los sitios donde está la familia, generarían la probabilidad de infectar a otras personas y eso no lo vamos a permitir. Esos son casos y nosotros entendemos que parece que es Venezuela el único país del mundo que presenta una situación así, porque como tenemos una curva de control real de la pandemia y como hay un descuido desmesurado de los gobiernos de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Perú para atender la pandemia, como tenemos un crecimiento exponencial de casos en esos países y como a eso se le agrega la xenofobia y una concepción de la vida que está basada en el egoísmo y en la mezquindad, entonces somos el único país del mundo donde nuestros connacionales están regresando por miles y miles. Claro, los atendemos, pero los atendemos cuidándolos a ellos, pero también cuidando a los 30 millones de venezolanos que hacemos vida en nuestro país, porque si no el riesgo sería un riesgo para todas y para todos. Ustedes no ven una situación similar, ni remotamente, en la frontera de Colombia, del lado de allá, del lado de Colombia, en la frontera de Venezuela, pero del lado de Colombia. Podría suponerse que uno solo de los 6 millones de colombianos que viven en Venezuela se podrían ir a Colombia, como están haciendo los venezolanos que se están viniendo de Colombia para acá. ¿Serán locos? ¿Cómo se van a ir a Colombia? Si aquí tienen atención médica gratuita, si aquí se les hacen las pruebas de manera absolutamente gratuita, si lamentablemente resulta infectado por COVID-19 de inmediato se hospitaliza de manera gratuita. ¿Qué diferencia con nuestra joven hermana de la selección de bádminton, de la Selección Nacional de Bádminton, que murió sola en su apartamento allá en Colombia y solamente contaba con la voz de una línea de autoayuda que ni siquiera le contestaba cuando ella llamaba? Usted no ve eso en Ecuador, usted no ve a los miles y miles de ecuatorianos que viven en Venezuela devolviéndose para Ecuador, usted no ve a los miles de peruanos que viven en Venezuela devolviéndose para Perú, pero lo que sí estamos viendo, y tenemos que atender esa situación, es que miles y miles, 48.000 venezolanos ya han ingresado por la frontera de Zulia, Apure, Táchira o Bolívar. De esa manera, tenemos que atender estos casos, los estamos atendiendo, ver una muralla sanitaria, un cordón sanitario, la cuarentena se cumple en los pasis, en las zonas por donde ingresan, eso en primer lugar. Se decreta toque de queda en 2 municipios del estado Zulia, ya hay un toque de queda en 2 municipios del estado Táchira, toque de queda en un municipio del estado Apure y toque de queda en un municipio del estado Bolívar. Nadie entra a Venezuela si no es atendido por las autoridades sanitarias y se le realizan las pruebas correspondientes para descartar infección por COVID-19. Nadie entra a Venezuela y se dirige a sus estados de residencia sin cumplir previamente la cuarentena de 14 días. Y queremos decir lo siguiente con toda responsabilidad. Tenemos pruebas
del descuido a lo que las autoridades limítrofes colombianas atienden las llamadas trochas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Sabemos también que hay unos llamados trocheros del lado colombiano que cobran a personas que están infectadas por COVID-19 para ingresarlas por las trochas. Le exigimos a las autoridades migratorias de Colombia que atiendan esa situación y atiendan las trochas del lado colombiano, y también mañana nuestro ministro de Salud elevará una petición a la Organización Panamericana de la Salud para que tome cartas en el asunto con una situación de riesgo potencial que es el ingreso de personas a través de las trochas. Seguimos en la tercera etapa de la encuesta del Sistema Patria, que ha sido una herramienta fundamental. Respondieron a la encuesta 19.609.362 personas, adultos que respondieron a la encuesta 17.599.093, 2 millones de menores de edad contestaron también la encuesta, personas visitadas 221.033, y de esas 221.033 han presentado síntomas 24.579 y todas han sido atendidas con pruebas rápidas, con aislamiento o con hospitalización si la situación lo ameritaba. Al día de hoy, con el gran número de pruebas rápidas y de pruebas PCR con las que cuenta Venezuela, gracias a la solidaridad del gobierno de la República Popular China, del gobierno de la República Federativa de Rusia, Venezuela puede decir que es el país del continente latinoamericano y caribeño que más pruebas realiza por millón de habitantes. Llevamos 616.562 pruebas en total para un número de 20.552 pruebas por millón de habitantes. De los pacientes que contamos hasta el día de hoy, 383 se encuentran sin síntomas, completamente asintomáticos, aunque ingresados en hospitales centinelas o en CDI y aislados. 99 presentan síntomas leves, contamos lamentablemente con 10 fallecidos, y aun cuando es doloroso y triste que algún venezolano o alguna venezolana haya muerto por esta enfermedad, somos al día de hoy el país de este continente con la mortalidad por millón de habitantes más baja de todo el continente, desde la Antártida hasta el Círculo Polar Ártico, es decir, desde Argentina hasta Canadá somos el país con la mortalidad más baja. Insuficiencia respiratoria moderada 2 y pacientes en estado de gravedad ingresados en unidades de cuidado intensivo 2 también. Así que en cuanto a las novedades, a partir de este momento se modifica levemente el protocolo de atención de los connacionales. No vamos a permitir que la curva exponencial de Brasil, que la curva exponencial de Colombia, que la curva exponencial de Perú o de Ecuador viaje a Venezuela y genere zozobra y genere enfermedad en nuestra población, bajo ningún concepto. Después de todo este camino recorrido y después de todo el esfuerzo que el gobierno bolivariano, que el presidente Maduro y que el pueblo de Venezuela han emprendido para combatir esta pandemia, no podemos correr con las consecuencias de la irresponsabilidad de otros.